Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast. El día de hoy, Jenny Duque nos va a hablar desde su experiencia en las leyes jurídicas en el tema de abuso sexual y cómo se hace todo este proceso aquí en Colombia. Entonces, por favor, muy atentos a este episodio. Jenny, te doy la bienvenida ahora sí a la Etnia Podcast. Muchas gracias por atender a nuestro llamado, muchas gracias por estar aquí y porque hoy nos vas a brindar en este podcast conocimiento jurídico para las personas que han sufrido acoso sexual, violación sexual y para de pronto las personas que las han acusado de haber ejercido estas actividades y no haberlas hecho en ningún momento. Bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación y sobre todo que es un tema bastante cotidiano. Te agradezco mucho. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, Jenny. Tú eres abogada de Colombia, Sí, señor. así que has tenido casos donde pues te han contratado para que defiendas a alguna persona víctima o alguna victimaria o una supuesta victimaria. ¿Has tenido casos? Sí, claro, esos casos son constantes. De hecho, en las unidades de reacción inmediata se generan casos diariamente sobre estos temas, más que todo en menores de edad. En el caso que yo he tenido, sí hemos defendido a una persona, un supuesto perpetrador, pero finalmente esta persona resultó siendo inocente en un caso de una menor de edad. Cuando una persona está siendo acosada, Jenny, sexualmente o laboralmente o cualquier tipo de acoso, ¿dónde es pertinente dirigirse? Hablando de los entes jurídicos. Depende, porque si los temas son de tipo laboral, se dirigen al Ministerio de Trabajo. En el ministerio se tiene que iniciar una investigación, pero generalmente esos procesos son muy largos, no tienen garantías. Las personas, las víctimas, generalmente tienen la carga de la prueba, que eso en acoso laboral es muy difícil. En el caso de acoso sexual en la parte laboral es muy difícil de probar y la ley generalmente tiene muchos vacíos. La ley 1010 del 2006. Esa ley tiene muchos vacíos y le pone la carga de la prueba a la persona que es víctima de este tipo de acoso. Pero cuando ya la persona, saliéndonos del ámbito laboral, ya es acosada dentro de su familia, normalmente se dan los casos en la parte intrafamiliar, se puede también dar los casos por fuera, en la calle, en un colegio, en una universidad, donde la víctima puede dirigirse. Mira, generalmente eso se denuncia en fiscalía por una línea nacional que tienen, es la 122, o si el caso es en Bogotá, es en la línea 572000. Ahí es donde se hacen esas denuncias, o por la página de la Fiscalía General de la Nación. Es necesario que se haga la denuncia de estos casos, precisamente para que la Fiscalía pueda iniciar la investigación. Generalmente ese es el trámite. No se necesita abogado porque la víctima puede denunciar directamente. Ya en el caso que se inicie un proceso judicial, pues ya se tendría que contratar un abogado para iniciar el proceso. Cuando la persona ya es abusada sexualmente, jurídicamente, ¿ese es el primer paso, dirigirse a fiscalía? Necesariamente sí.
El primer caso es, el primer paso es en dirigirse a la Fiscalía General de la Nación e interponer la denuncia para que la Fiscalía pueda iniciar la investigación. Lo que te ¿Con qué decía ahora es pruebas? que de pronto en el sentido, en este sentido probatorio, las víctimas tienen un problema y es de credibilidad. No tanto en la parte de leyes, sino en cuanto a los funcionarios. Tú sabes que aquí la victimología es tanto machista, no se les cree mucho a las niñas y a las mujeres porque hay un estigma, ¿no? Entonces, ¿por qué te vestiste así si sabías que eso podía provocar a una persona para que te hiciera daño? ¿O por qué te pasaste por la cuadra que estaba sola si sabías que ese era un sitio peligroso? Sí. Podía suceder algo, te podía suceder algo peligroso. O sea, te podían acceder o podía aparecer cualquier persona. Y esa es la falta de credibilidad que tienen las víctimas. En cuanto a las leyes, no, porque generalmente eso se inicia la investigación, la fiscalía te toma el denuncio, te envían a medicina legal en caso tal, medicina legal emite el dictamen y ahí de ahí en adelante ya sigue la investigación. ¿Mm? La ventaja que tienen de pronto las víctimas que son abusadas por familiares es que no tienen la necesidad de declarar en contra de la persona que las accedió. ¿Por qué? Porque se pueden acoger al artículo 33 de la Constitución, donde se dice que no es necesario culpar a una persona que tenga, o sea, que tenga vínculo familiar. Por ejemplo, la pareja, el compañero permanente, el tío, el primo, el hermano, sino que la fiscalía tome esa primera declaración y la toma como prueba y ahí se inicia también otras pruebas, por ejemplo, ya testimoniales, la fiscalía tiene que empezar a generar pruebas para que la víctima no tenga que declarar en un juicio, ¿ves? Eso lo toman como una prueba. Ya las personas que son abusadas ya en diferentes ámbitos, ya les queda un poco más difícil tener las pruebas. Pero la fiscalía inicia con el testimonio, con el primer testimonio, con la primera denuncia. ¿Qué pasa, Jenny, cuando la víctima no tiene suficientes pruebas para demostrar el acoso o el abuso? Ahí ya se tendría que tener el apoyo de pronto de un abogado o de un investigador, alguien que de pronto la puede apoyar en la parte probatoria, porque generalmente y con el exceso que tiene la fiscalía de casos, porque lo que te digo, en las unidades de reacción inmediata, eso es diario, el tema de violaciones, accesos, acosos, el exceso de trabajo de la fiscalía es bastante, entonces cuando no se tienen pruebas, lo que se tiende a hacer es archivar la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Ya queda, ya empieza a generar visos de impunidad en cuanto a ese delito. Obviamente, se tiene un plazo largo para hacer la denuncia. Por ejemplo, una persona normalmente tiene 20 años. Una persona menor de edad, eso es cuando el delito se comete en una persona menor de edad es imprescriptible. ¿Ves? O sea, ya puede en cualquier A tiempo interponer esa denuncia. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Sí, a eso iba precisamente porque muchos de los adultos que de pronto nos estén escuchando han pasado por este tipo de episodios, nunca hablaron, les dio miedo con su familia o con la persona que accedió a ellos y nunca hablaron. Hasta ahorita de pronto ellos están haciendo, pues recordar, entrar en conciencia y demás de que sí fue abusado, pero entonces dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, estoy consciente de que abusaron de mí, pero la víctima se pasea pues por la calle, porque muchas veces las víctimas están ahí, muy cerca,
perdón, los victimarios, corrijo, los victimarios están muy cerca a las víctimas después de tantos años. Entonces es muy bueno lo que estás diciendo de que no hay un tiempo determinado para las denuncias cuando se cometieron con los niños. Es que de todas Es maneras, lo que entiendo. cuando una persona es abusada en primeros años, no tiene la madurez para entender qué es lo que le está pasando, porque a veces los abusos son tan continuos que las personas piensan, o sea, las personitas piensan que eso es algo normal. ¿Por qué? Porque la persona que es víctima, la persona que es perpetradora de estos delitos, les hacen creer que eso es algo muy normal. Eso es algo, es un juego. Entonces vamos a jugar al papá y a la mamá, entonces vamos a jugar a que yo te toco y eso es normal. Entonces ellos piensan hasta que ya son adultos o ya tienen una edad un poco más avanzada donde ya pueden entender qué es lo que les estaba sucediendo, piensan que eso es muy normal. ¿Por qué? Porque lo hizo el papá, porque lo hizo el tío, el primo con el que estaban jugando. ¿Ves? Entonces, hasta que no están en una edad donde puedan comprender qué fue lo que les sucedió y ya tienen el coraje de pronto para poder denunciar, porque además de eso los amenazan de una manera en que te dicen, si tú hablas, entonces voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu hermanita, ¿ves? Entonces, hasta que no tienen Sí. una edad un poco más avanzada, una madurez ya donde ellos tienen la valentía, de pronto el coraje para denunciar estos delitos, eh, no lo hacen. Por eso los términos son imprescriptibles. Se entiende que hay una norma correspondiente a cada país y quisiera saber si hay alguna norma que sea general para todos los países, donde este tipo de acciones contra los niños, niñas o adolescentes no se permita, o cada país se distingue ya por sus normativas y cada uno soluciona estos temas de maneras diferentes, o hay otros entes que regulan esto. No, eso generalmente los países tienen su normatividad, o sea, cada país tiene su procedimiento y su normatividad. Sin embargo, por ejemplo, hay instituciones como las Naciones Unidas y los sistemas de tratados regionales donde se muestra que estos actos o estos delitos son discriminatorios y son de violencia de pronto en contra de las mujeres o organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo para temas de acoso sexual, ¿ves? Pero los países tienen su normativa y sus procedimientos para hacer ese tipo de procesos. Ah, eso Se sin contar necesita, también perdóname, eso sin contar también las organizaciones que se dedican a temas de feminicidios y acosos y violencia sexual que están en cada país y hacen estudios a nivel internacional. Colombia a nivel mundial, ¿cómo está en cuanto a las normativas de esta índole? ¿Cómo está con la parte de las feministas, el feminicidio, con los niños, con las niñas? Hemos visto muchísimos casos acá en Colombia donde muchas veces el victimario sale de la cárcel como sin haber tenido esa justicia que la víctima necesita. Aquí ¿Cómo los está casos son Colombia en ese ámbito? Aquí los casos son diario, y lo que te decía, por el tema de exceso de trabajo y la falta de logística y de recursos que tienen las instituciones, los casos de impunidad son muy altos, ¿ves? Pero en cuanto al delito, estamos muy mal, porque aquí de todas maneras la desprotección contra los menores de edad es muy grande. El tema de desprotección contra la mujer también es crítico, pero lo que te digo, tal vez no sea tampoco por falta de cuidado de las instituciones, sino porque en la logística que hay no es suficiente. En fiscalía, por ejemplo, no se tienen los recursos para abordar estos casos de manera profunda o que le puedan dedicar todo el tiempo posible a un tema. Es muy complicado. Entonces, según tú y según todo lo que nos acabas de decir en cuanto a logística y demás, tú como abogada, ¿qué le propones a una víctima?
Es decir, si ya fue víctima y antes de que sea víctima, ¿tú qué propones? De pronto que la mamá cuide mucho a sus niños o que el papá, mejor dicho, tengan 5.000 ojos encima de los niños, de los adolescentes para que estos casos no pasen? ¿O cuál sería la mejor manera de abordar el tema para que no siga escalando la estadística? Yo pensaría que también falta un poco de formación en los hogares, no en el tema de pronto más bien de información, donde se le diga a los niños si una persona te toca en tus partes íntimas, cuéntame o, o otro tipo de información, porque es que aquí pasa una cosa muy grave y eso se ve muchísimo, y es que las mamás, algunas mamás, no todas, obviamente, pero algunas madres, por ejemplo, por no permitir que su pareja se vaya, no le creen a sus hijos. O porque es el abuelo, entonces ¿cómo va a ser el abuelo el violador? ¿Cómo va a ser el abuelo el que está tocando al hijo? ¿Ves? Entonces la falta de información hacia los menores es muy grande. Deberían de pronto dar planes o algún tipo de capacitación a las madres para que traten estos temas, para que les crean a sus hijos, porque en la mayoría de veces no les creen. Sí, eso es muy cierto. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Entonces, se necesita un acompañamiento de un abogado para entablar algún proceso, es decir, una persona que haya sido abusada, tocada o ya violada totalmente, se necesitaría un abogado para que lleve ese proceso adelante y el victimario como tal reciba justicia. No, 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 no necesariamente. O sea, las denuncias de forma personal, o sea, de forma personal, me refiero a que lo pueda hacer a nombre propio. Sí, si es una persona mayor de edad. Si es un menor de edad, tendría que hacerlo con el acompañamiento de una persona mayor, pero lo pueden hacer a nombre propio, no necesariamente tiene que estar con el acompañamiento de un abogado. En el momento en que se inicia el proceso, sí, ahí ya tendrían que contar con la asesoría de un abogado. Pero en cuanto en la parte de la denuncia como tal, no. Porque hay abogados que defienden victimarios. Lo que sucede es que, bueno, eso ya es un tema no tanto de moral, sino de lo que es en sí la carrera del derecho, porque el abogado no está defendiendo ni a la víctima ni al victimario como tal, sino está defendiendo a la persona que está acusada. ¿Ves? Entonces, cuando la ética choca ya con la moralidad, eso es un discernimiento bastante, bastante interior. O sea, eso ya es del abogado. Porque nosotros, la labor que tenemos los abogados es de garantizar los derechos del defendido. A nosotros nos contratan para defender, para defender a una persona acusada, no para defender a la persona que nosotros sabemos que es el perpetrador o a la víctima, sino a la persona acusada. Entonces, ¿qué nos toca? Garantizar el debido proceso, garantizar que se respeten los derechos de la persona, eh, no tanto sacarlo, sino, por ejemplo, si la persona ya está ya se sabe que es culpable y sabemos que le van a dar una condena, que la condena no sea tan, tan fuerte porque ya a nosotros estamos contratados es para eso, ¿ves? Pero ya la moralidad del abogado ya depende de cada uno, o sea, depende del profesional. En Pero tu esa caso, es la labor que tenemos nosotros. A nosotros nos contratan es para garantizar los derechos y el debido proceso. ¿O te ha tocado algún caso donde te contraten para que pues defiendas a una persona que sí haya cometido el delito
y tú lo hayas defendido? No, a nosotros nos contrataron para hacer una defensa de un profesor que, que fue acusado por tocamientos por una alumna, una menor de edad, pero el caso fue, nos tocó pues investigar bastante porque esta persona, el profesor, no había ejercido esos actos sobre esta niña. Nos vinimos a enterar después, ya después de hablar con la niña y todo este tema, eh, que la niña lo que estaba era enamorada del profesor. Y al ver y ante la frustración que le generó, pues que una persona mayor no le pusiera cuidado, no accediera a las proposiciones que le estaba haciendo la niña, lo acusó. Y como para ellos es muy difícil probar que no lo hicieron, entonces, ¿qué tocó? Una defensa técnica, de pronto hacer más investigación, prácticamente acorralar a la familia pues para que nos dijeran qué había pasado, cuál era la verdad de todo esto. Pero sin embargo, el señor este tuvo que pasar un buen tiempo en institución carcelaria hasta que pudimos sacarlo de ahí. Pero todo había Usted, sido una mentira de la niña que sostuvo pues hasta que ya se hizo la investigación. bueno, ustedes como abogados también miran de pronto o toman como concepto la profesión, por ejemplo, de un psicólogo y un psiquiatra en este tipo de casos, o únicamente ustedes entran a defender normalmente por su instinto de abogado y por defender la ley. O sea, tú me hablas de buscar apoyo en otros profesionales. Sí, ustedes buscan apoyo en otros profesionales. Digamos, ahí en el mismo ejemplo del profesor, en ese mismo proceso, la niña debió haber entrado con algún psicólogo. Sí, sí, en ese caso tocó contar con apoyo de una psicóloga para que nos ayudara a presionar también a esta persona, a esta niña, para que dijera la verdad. Pero sí, generalmente se cuenta con el apoyo de profesionales. Ya en el tema, por ejemplo, de peritajes y todo eso, pues esos ya son contratados por la familia. Pero sí se busca el apoyo de profesionales que nos puedan dar concepto. Tú como profesional de jurídico, ¿cómo sabes cuando una persona cometió el delito y cuando no? Es muy difícil determinarlo, porque las personas que nos contratan nos dan su versión de los hechos, porque son las personas que contratan. Pero cuando tú te pones a mirar la contraparte y a cotejar y a mirar cosas, a veces nos dicen muchas mentiras. Y ya estando metidos Sí. pues en el proceso, pues nos toca continuar hasta que el proceso termine. O se puede renunciar al proceso también, pero es muy complicado saber si están diciendo la verdad o no. Por lo que te digo, porque ellos cuentan su versión de los hechos acomodada a veces para que uno tome las herramientas para defenderlos a ellos, defender a la persona que nos contrata. Pero sí, generalmente se dicen muchas mentiras. Y a Sí. nosotros nos toca entrar a determinar hasta qué punto, hasta dónde llegó la mentira de la persona. O hay personas que sencillamente dicen las cosas como sucedieron, pero es difícil determinarlo. Estás escuchando La Etnia Podcast. Entonces, sería muy dinámico si de pronto para la normativa acá de Colombia, para las personas que hayan pasado por algún suceso de estos, o así no lo hayan pasado, que tengan esta información jurídicamente, cuáles son las normas a las cuales uno debe acogerse para empezar un proceso jurídico en contra de una persona que haya cometido este tipo de delitos sexuales. En cuanto en el proceso, Si yo voy a ir a denunciar, yo sé que tengo derechos y por eso voy a ir a denunciar y pues porque me dañaron en mi persona, ¿no? ¿A qué artículos o qué normas o a qué libro jurídico yo me voy
pues de pronto a leérmelo para sí mismo Para entrar en el informar. proceso ya con la persona. Muchas personas quedan como con las manos atadas para decir, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Qué me leo? ¿Qué artículo me sirve a mí para yo también defenderme? No buscando la necesidad de tener un profesional a la mano porque pues muchas personas no tienen la facultad económica para pagarles a ustedes como profesionales. Ya No lo pueden hacer. no, eso ya no lo pueden hacer a nombre propio, o sea, solamente la denuncia la pueden hacer a nombre propio. De ahí en adelante tienen que contratar abogados, ya sea un abogado de oficio, que son malísimos, o, o, o un abogado pago privado, pero solas ya no lo pueden hacer, porque les queda muy berraco, o sea, es muy difícil interpretar la ley, ¿ves? Ya les tocaría coger la norma, interpretarla y ponerla a su favor para que puedan hacer un proceso y eso le corresponde es al abogado, no a las víctimas. Precisamente porque las víctimas no están formadas para eso. O sea, ya Un es complicado. profesional, ¿cuánto puede cobrar? ¿Cuánto es lo mínimo que ustedes cobran en este tipo de casos, no? ¿O Depende, depende? eso depende porque depende de la gravedad del caso, en qué estado se encuentre. Y yo he visto, también del estrato de la persona, porque yo he visto procesos que han llegado a costar más de 60 millones. Ponle tú, ponle tú nada más el caso de Uribe Noguera, el de la niña Zamboni. Sí, sí, sí. Ese caso tuvo que haber costado muchísimo dinero, porque él era una figura, era un profesional, se le dio mucho despliegue de medios. Tuvo que haber costado muchísimo dinero ese caso, porque no era un caso de una persona de bajos recursos, era una persona de estrato 5 para arriba, yo creo. Entonces ya eso depende de la persona, depende del delito, depende de muchas cosas, muchas variables. Ya para ir culminando con este tema de la parte jurídica, ¿cuáles son esas normas que las personas debemos tener en cuenta en este tipo de casos? ¿Cuáles son las Mm, que a nosotros nos protegen o qué nos protege a nosotros como víctimas cuando somos abusados? ya mirando de pronto el Código Penal, podríamos ver, por ejemplo, el título cuarto de Delitos contra la Libertad y la Integridad y Formación Sexual, capítulo primero y segundo, subsiguientes, artículo 205 y subsiguientes. Ahí tenemos, por ejemplo, el acceso carnal violento, el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, que esos son muy normales cuando hay personas, por ejemplo, con síndrome de Down, eh, que son abusadas sexualmente. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que es el artículo 208. Actos sexuales con menor de 14 años, que esos son los que te digo, son normales, no normales, o sea, son cotidianos, son muy seguidos lo diario que se ven esos casos. Y, por ejemplo, el artículo 210, acceso carnal o acto sexual abusivo sin incapaz de resistir. Y así, o sea, los subsiguientes del título cuarto del Código Penal, de la Ley Mm, 599 del 2000. bueno, la persona ya en el momento que ya uno está siendo abusado sexualmente, como muchos casos se han visto, ¿qué debe tener la persona en la cabeza? Bueno, aparte de que tiene miedo, aparte de que tiene mucha zozobra y demás, ¿qué puede la persona llevarse en sus manos o cómo puede ella ir pensando en acusar a la persona que está accediendo a ella? Eso es muy complicado de saberlo, porque Es eso es un decir, trauma muy grande. O sea, lo puede, o sea, es señor. decir, por ejemplo, yo ya estoy acá siendo abusada, ¿sí? Yo puedo rasguñar al victimario y llevarme su ADN o puedo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué métodos puedo utilizar para que a mí me crean que sí fui abusada? Es muy complicado, o sea, es muy complicado decirle a una persona que se calme en ese momento porque
Esos casos de abuso sexual son muy, muy graves, son terribles, son muy violentos, sobre todo cuando son en menores de edad, los golpean mucho. Entonces, es muy complicado que la persona de pronto piense en llevarse ADN del víctima, de la persona que le está haciendo eso, o sea, del perpetrador del delito. Es complicado decirle que lo rasguñe, porque eso se genera de pronto en el momento. Hay niños que quedan paralizados o mujeres que quedan paralizadas y no saben qué hacer. Otras que sí reaccionan muy fuerte y tratan de pelear con uñas y dientes, pues, y los pueden rasguñar. Pero, por ejemplo, en medicina legal, esos casos que te digo son diarios y sobre todo en menores de 14 años, y esas niñas quedan en un estado en shock. Entonces, decir de pronto que puedan rasguñarlos o que se puedan llevar algo de ellos es muy complicado. Eso es algo que ya lo de pronto en medicina legal lo determina el médico legista, que ya pueda recaudar esas pruebas, que pueda recaudar ADN. Lo único que sí te digo es que de pronto no se deben bañar hasta que el médico legista no las vea o los vea, porque no solamente esos casos de abuso no tienen género. Si la persona Sí. se baña, lo más probable es que las pruebas se vayan. Lo primero que tienen que hacer es ir a denunciar y en fiscalía los remiten a medicina legal. Estás escuchando La Etnia Podcast. Ok, y cuando ya ha pasado años, pasaron ya semanas, pasaron meses, años, ¿cuáles son esas pruebas que uno puede tener para demostrar que sí es verdad lo que uno está diciendo? Es más complicado todavía porque lo único que tienen es el testimonio. O de pronto si hay personas, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, en estos casos de pedofilia donde están involucrados sacerdotes, generalmente las víctimas son menores de edad, que en su momento es prácticamente imposible que puedan hacer una denuncia porque por el miedo, por la recriminación social y todo este tipo de cosas, ya vienen a denunciar cuando ya tienen 20 años, pues ya recaudar pruebas es muy complicado. Lo único que tienen de pronto es la denuncia y de pronto el testimonio de otras víctimas que puedan ser aportadas dentro del proceso. Pero sí hay casos en los que la arquidiócesis ha tomado, por ejemplo, medidas sobre estos sacerdotes y les han dado la razón a las víctimas. Pero lo que te digo es complicado ya después de tanto tiempo poder recaudar las pruebas. ¿Vale la pena, pues, testificar? ¿Vale la pena ir hasta la fiscalía y denunciar? ¿Realmente vale la pena de que nuevamente victimicen a la víctima en todos estos procesos porque son muy lentos y porque todo lo ponen acá súper lejos, la norma cojea, una cosa, la otra? ¿Vale la pena realmente ir a denunciar? No solo vale la pena, sino que es necesario para iniciar cualquier proceso. Si una persona se queda callada, es mucho más complicado que después se pueda iniciar una investigación pronta, ¿sí? Para que pronto puedan mover las autoridades o se puedan recaudar, lo que estábamos hablando ahorita, se puedan recaudar las pruebas, pero es necesario hacer esa denuncia. ¿Algo más que nos quieras compartir, Jenny, desde tu punto de vista profesional? Pues lo único que puedo decir es que en estos casos es necesario apoyarse en las autoridades. Yo sé que es complicado, que de pronto es un poco lento el tema, pero quedarse callado es intensificar el daño. Quedarse callados es darle a esta persona más oportunidad para seguir haciendo daño, no solamente a esta persona, sino de pronto a otras. Hay que parar eso sobre todo en la parte familiar. Hay que aconsejar a los niños, aconsejar a las niñas y explicarles que en esos actos que realiza el papá o el que realiza el hermano, el primo o el vecino, de tocar sus partes íntimas o hacer que ellos hagan cosas que no son de niños, pues tienen que contarlas.
tienen que contárselas a alguien, no quedarse callados porque eso genera mucho más daño en estas personitas, sobre todo si son menores de edad, y generan más violencia dentro del hogar. Entonces, creería yo que es importante no guardarse las cosas y poner la denuncia ante la fiscalía. En Colombia, teóricamente hablando, ¿sí? Teóricamente, la cadena perpetua entraría dentro de las normas de Colombia, porque muchas personas, pues, que han pasado por este tipo de cosas, piden eso, cadena perpetua para las personas, inclusive la pena de muerte. En Colombia se puede dar este tipo de, este preámbulo, digámoslo. Lo que pasa es que en Colombia es un país que vela mucho por, entre comillas, por los derechos humanos, por los derechos de este tipo de personas. Para hacer un cambio para hacer un cambio en este tipo de normas tendría que hacerse un cambio en la constitución política. Para eso hay que surtir unos procesos que son bastante complicados, que no todo el mundo está dispuesto a avalar, sobre todo pues en el Congreso, no todos están dispuestos a avalar porque, por ejemplo, la pena de muerte para muchas personas eso es como transgredir los derechos humanos. Eh, la cadena perpetua igual. Además que aquí no hay la infraestructura para tener estas personas metidas en una cárcel toda su vida, porque eso genera costos al Estado, eso genera mucha infraestructura para poder mantener esas personas ahí. Y el cambio de la Constitución también es muy complejo. Tú sabes que aquí hacer un cambio a la Constitución genera muchísimo tiempo. El último cambio que se hizo a la Constitución fue en el 91, calcula. Entonces es Sí, complicado, complicadito el tema de la pena de muerte y de la cadena perpetua. exactamente cuál es la condena más alta en este tipo de delitos en Colombia. A ver, te digo, para abuso sexual, más o menos es hasta los 12 años, 16 años. No son penas así muy altas. Por ejemplo, para un acto sexual violento, la prisión va de 8 a 16 años, 12 a 20 años. Ya toca ver si de pronto hubo deceso de la víctima y ya tendrían que meterle también, por ejemplo, un homicidio. El homicidio puede ir hasta los 60 años, que es la pena máxima aquí en Colombia. Eso depende del caso. Bueno, ¿algo más que nos quieras añadir a este fabuloso tema jurídico? Pues a ver, lo que te dije, reitero lo que te dije ahorita, eso ya va, el cuidado de los menores, el cuidado va dependiendo del apoyo familiar, de la formación familiar. Es importante de pronto estructurar más los valores familiares y tener un poquito más de cuidado sobre nuestros menores y sobre las mujeres también, porque el tema de discriminación aquí también es bien fuerte. Sí, totalmente. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este podcast con tu conocimiento ya profesional y pues también que no siempre los que condenan o no siempre los que juzgan son pues las víctimas reales, sino que también los que se hacen pasar por víctimas también mienten y que ya es un tema donde entran ustedes como profesionales a determinar si lo que la persona está diciendo es verídico o no. Sí, de todas maneras, tú sabes que Entonces, en la cárcel hay mucho inocente y esos casos deben también ser revisados porque no todos los que están en la cárcel son violadores. O sea, no todas las personas que son acusadas por este tipo de delitos son perpetradores. Hay gente inocente que está metida también en la cárcel por estas personas. bueno, Jenny, muchísimas gracias. Que tengas una bonita vida. Y, bueno, antes de terminar, me gustaría que nos dejaras tus redes sociales por si a alguien se le ofrece algún tipo de servicio por parte tuyo, tus redes sociales, como aparezcas en Facebook o tu número de tu oficina o en Instagram, no sé en qué redes sociales apareces.
En este momento tenemos soluciones jurídicas y consultorías en Facebook y en Instagram. Y mi nombre es Jenny Patricia Duque. En redes Ok. sociales también. Así apareces también. Sí, señor. Vale. Que esté llegando a este podcast y necesite una colaboración jurídica, ¿estarías dispuesta a brindársela? Claro que sí. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, repítenos nuevamente las redes sociales y con esto culminamos. Claro que sí, soluciones jurídicas y consultorías o Jenny Patricia DL en Facebook. Te Bueno, agradezco Jenny, muchísimas muchísimo por la invitación. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como La Etnia Podcast, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y si alguien o usted que me está escuchando quiere expresar su historia, lo puede hacer escribiéndonos mediante laetniapodcast@gmail.com. Hasta un nuevo episodio. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.